Bienvenidos una vez más a Barrientos y Asociados. Hoy estaremos hablando del carácter vinculante y cumplimiento obligatorio de la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado no debe ser entendida desde el punto de vista formal, es decir, como reguladora de fuentes del derecho y de la distribución legal del ejercicio del poder entre los cuatro órganos del Estado. Debe ser entendida como la norma suprema fundamental del ordenamiento jurídico que contiene principios, valores, derechos fundamentales y garantías que son la base estratégica para el cumplimiento de los fines del Estado. Para el cumplimiento de uno de estos fines, existe una institución que vela por la supremacía de la Constitución Política del Estado, es decir, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales. Esta institución es nada más y nada menos que el Tribunal Constitucional Plurinacional. Este es el máximo intérprete de la Constitución y el encargado del control concentrado de constitucionalidad. Sin embargo, mucho se ha discutido sobre el impacto, carácter vinculante y cumplimiento obligatorio de sus decisiones. En su rol, reiteramos, como supremo intérprete de la Constitución sobre los demás órganos del Estado, particularmente sobre el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional, en especial cuando sus sentencias tienen que ver sobre el sentido y alcance de derechos fundamentales. En tal sentido, debemos preguntarnos, ¿qué es una sentencia constitucional? ¿Acaso no serían todas aquellas resoluciones producto de una decisión del ámbito de la jurisdicción constitucional? ¿Por qué es necesario individualizar una sentencia constitucional como diferente de los demás pronunciamientos judiciales? ¿Es entonces una sentencia distinta? Estas preguntas frecuentes contemplan una complejidad al momento de explicarlas, pero a través de este pequeño video vamos a esclarecer todas esas dudas. Para contextualizar el tema, en primera instancia vamos a referirnos a lo que se debe entender por interpretación constitucional, toda vez que en toda interpretación hay una actividad creadora de derecho. El Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en su intérprete final, pero debemos aclarar que este órgano constitucional no legisla, ya que su labor de intérprete, aunque eminentemente creadora, no es libre y no incorpora nada a la norma constitucional que no esté comprendida en ella, es decir, dentro de la propia Constitución Política del Estado. El rol de intérprete consiste en extraer del enunciado constitucional aquello ya presente en el mismo, aun bajo las nociones de valores o principios que pueden ser todo lo imprecisos que se quiera, no por ello menos palpables, para ampliar o restringir sus alcances a los aspectos no contemplados con anterioridad e, incluso, para extenderse a horizontes no previstos por el constituyente. Veamos las clases de interpretación. Según Néstor Pedro Sagües, existen clases de interpretación de la Constitución. La práctica que realiza el juez constitucional para aplicar una norma de la Constitución a un caso concreto, la creativa, de aplicación en aquellos casos en los que existe un aparente vacío normativo y el juez constitucional no puede excusarse de resolver un caso sometido a su conocimiento alegando insuficiencia de la norma. Y por supuesto, la previsora, donde el juez constitucional, a tiempo de desarrollar su labor, debe prever las consecuencias de su interpretación en el orden económico, político y social. Y por último tenemos la interpretación política, que es una labor encaminada a definir a la Constitución como instrumento de gobierno. Al efectivizarla, al graduar y delimitar las competencias del Estado, armonizándolas con las de los particulares al definir los conflictos entre los órganos del Estado. Más allá de las clases, la interpretación constitucional no implica ni concluye simplemente en el razonamiento lógico-jurídico, sino que importa una actividad de entendimiento de las condiciones sociales, históricas y políticas en las que se generó la norma, objeto de la interpretación, y las que concurren en el momento de la labor interpretativa.
A decir del profesor Rivera, la interpretación constitucional debe entender la realidad social que opera como la constitución material para contrastarla con la constitución formal. La sentencia constitucional. Al referirnos a la característica de una sentencia constitucional, es necesario remitirnos al artículo 10 de la Ley 254 del 5 de julio del año 2012, más conocido como Código Procesal Constitucional, que hace mención a los tipos de resoluciones que emite el Tribunal Constitucional Plurinacional, vale decir, sentencias constitucionales. Estas sentencias resuelven las acciones, demandas y recursos, así como en revisión las acciones de defensa, declaraciones constitucionales adoptadas en caso de control previo o consultas realizadas al tribunal, y autos constitucionales, que son decisiones de admisión o rechazo, desistimiento, cumplimiento u otras que emitan en el desarrollo del proceso. De la clasificación en esa ley, estas resoluciones, llamémoslas decisiones, revisten trascendental importancia porque se trata de decisiones del más alto tribunal que vela por la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad y precautelando el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, a diferencia de las adoptadas en la jurisdicción ordinaria, que ponen fin a un litigio entre particulares o de particulares con el Estado respecto a la disputa de un mismo derecho. Se puede partir del concepto que relaciona el órgano con la decisión y sostener una sentencia constitucional, como la que proviene del tribunal. Una sentencia será constitucional cuando el conflicto resuelto verse sobre cuestiones fundamentales, siempre y cuando sean controversias normativas antes que dilemas de hechos o actos lesivos específicos. Las sentencias constitucionales presentan caracteres que las diferencian de las sentencias emitidas por los tribunales ordinarios. Estos caracteres vienen determinados por la propia naturaleza del proceso constitucional y especialmente por el efecto de las mismas. Esto no quiere decir que la sentencia constitucional sea un acto declarativo de manifestación de voluntad política, sino que son auténticos actos de cognición de derecho de carácter generalmente constitutivo. Veamos los tipos de sentencias. Según la doctrina del derecho procesal constitucional, a decir del profesor Rivera, puede dictar varios tipos de sentencias. Desde el punto de vista de contenido se encuentran las interpretativas, llamémoslas sentencias interpretativas, que tienen por finalidad fijar el sentido constitucional de una ley. Las aditivas o integradoras, que son disposiciones legales acusadas de inconstitucionalidad, no por lo que expresamente ordenan, sino debido a que su regulación es insuficiente al no haber previsto determinados aspectos que eran necesarios para que la normatividad se adecuara a la Constitución. Las sentencias exhortativas, que son aquellas en las que el tribunal constata que un texto es inconstitucional, pero no puede retirarlo porque el efecto sería más perjudicial. Entonces, mediante esta sentencia se exhorta al órgano responsable que subsane o arregle el problema. Luego vienen las sentencias sustitutivas, que permiten al tribunal sustituir una parte del texto que amerita ser declarado inconstitucional por otra que el mismo texto trae o que por la vía de la interpretación se pueda analizar. Desde el punto de vista de los efectos temporales de las sentencias constitucionales, tenemos las sentencias con efecto retroactivo, que son aquellas donde el tribunal, al constatar que la disposición legal acusada es contraria a las normas de la Constitución, la declara inconstitucional y retrotrae las cosas a la situación inicial. Están las sentencias de efecto diferido, aquellas que, si bien declaran la inconstitucionalidad de la disposición legal acusada, no la retiran ni la anulan de forma inmediata, sino que difieren el efecto de la decisión en determinado plazo. Están las sentencias de efecto inmediato, cuya aplicación es inmediata a partir de su notificación, pero el efecto es a futuro y no retroactivo. Desde el punto de vista de las personas, las sentencias pueden ser de carácter general o, en su caso, erga omnes. Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada
tienen un alcance general, es decir, su cumplimiento es para todos los habitantes de un Estado, y de carácter concreto, también llamado inter pares, que implica que la sentencia solo afecta o favorece a la parte que promovió la impugnación de la disposición legal declarada inconstitucional. Si bien las sentencias constitucionales tienen forma y contenido jurídico, poseen efectos de carácter político de diversa índole. Además, estos efectos se extienden al ámbito social y económico, por ello revisten trascendental importancia para el Estado social democrático y constitucional de derecho. Frente a esa realidad, las sentencias constitucionales no pueden adoptar una modalidad única en cuanto a su contenido ni a sus efectos, sino por el contrario, deben y tienen que adoptar distintas modalidades o tipos, sea desde el punto de vista del contenido de la decisión o desde sus efectos temporales. Para concluir, el efecto de la fuerza vinculante de las sentencias constitucionales se refiere a la obligatoriedad horizontal y vertical, es decir, las resoluciones emanadas del máximo intérprete de la Constitución tienen que ser aplicadas obligatoriamente por el propio Tribunal Constitucional, por el resto de los órganos del poder público, por jueces y tribunales que forman parte del órgano judicial en la resolución de los casos que se presenten en supuestos fácticos análogos, lo que quiere decir que constituye la jurisprudencia constitucional que será analizada en una otra oportunidad. Hasta aquí una somera exposición de lo que viene a ser el carácter vinculante y cumplimiento obligatorio de la Constitución Política del Estado, cuyo texto le corresponde a Eri Iván Castro Miranda. Hasta nuestro siguiente video.